Bien, chicas, vamos a hacer un pequeño repaso de todos los del examen. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de todo nuestro de los exámenes que vamos a tener. ¿Para qué? Para estar un poquito mejor preparados. Ok, yo les voy haciendo unas preguntas y ustedes van contestando. ¿Para qué? Para que tengamos mejor visión de cómo van a venir los exámenes. Ok, vamos a empezar con el de sistema político. Ok. Sí, profe. Bien. Bien, empezamos con los grupos de presión asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su influencia. ¿Es falso o es verdadero? ¿Verdadero? A ver. Los grupos de presión asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su influencia. Si las adoptan ellos sí adoptan esas decisiones. Falso, chicas, ¿ok? Este es falso. ¿Por qué? Porque como tal no, porque son los grupos de presión, acuérdense que siempre hay alguien atrás de ellos para poderlos mover, ¿ok? Para poderlos mover siempre hay alguien atrás de ellos, entonces por lo tanto es falso, ¿vale? Ok. Bien, 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 vamos. Es una característica de los grupos de presión. Vamos a ver cuáles son las características de los grupos de presión. Soberano, autocontrol, grupo desorganizado o es un grupo organizado. Necesitamos saber qué es. Es una característica de los grupos de presión. ¿Qué característica tiene un grupo de presión? ¿Un grupo organizado? Un grupo organizado, exactamente. Acuérdense que todos los grupos de presión son grupos organizados. ¿Ok? No es soberano ni tan siquiera es desorganizado, no. Un grupo de presión es organizado. ¿Ok? Déjenme ir proyectando también. Tengamos algo. Bien, seguimos. ¿Ok? Esas son preguntas bien importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienen en el examen, ¿ok? Pero estamos dándole un repaso a nuestro examen completo. ¿Para qué? Para llegar muy bien preparados, ¿ok? Son aquellos que son aquellos que tienen por objeto promover un ideal. Son aquellos que tienen por objeto promover un ideal. Vamos a promover un ideal en nuestro grupo de presión. Pueden ser grupos de presión públicos, pueden ser grupos de presión exclusivos o pueden ser grupos de presión promocionales. Son aquellos que tienen por objeto promover un ideal, van a promover un ideal. Son los grupos, pueden ser los grupos de presión públicos, los exclusivos o los promocionales. ¿Cómo dijo, profe? Son aquellos que tienen por objeto promover un ideal, van a promover algo, un ideal para no, o sea, no nada más gritarle al país necesitamos, sino van a promover un ideal.
Pueden ser los grupos de presión públicos, pueden ser los grupos de presión exclusivos o pueden ser los grupos de presión promocionales. ¿Son los promocionales o de causa? Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen una causa, van por un ideal. Por eso son promocionales. ¿Ok? Muy bien, gracias. Dice, son aquellos que hablan en nombre de una función o sección reconocida por la sociedad. Son aquellos que hablan en nombre de una función o sección reconocida por la sociedad. Pueden ser grupos de presión públicos, grupos de presión exclusivos o grupos de presión funcionales. Areli, nos puedes contestar por chat, no hay ningún problema, por favor. ¿Sale? Les vuelvo a repetir, son aquellos que hablan en nombre de una función o sección reconocida por la sociedad. Grupos de presión funcionales, grupos de presión exclusivos o grupos de presión públicos. Si hablamos en nombre de una función, entonces son grupos funcionales. ¿Okay? Vamos a hablar de grupos funcionales. Grupos de presión funcionales, ¿ok? Bien. Estos grupos, este sí está súper fácil, deben de ir recordando todas las preguntas, ¿sale? Estos grupos de presión son aquellos que se desarrollan su acción dentro de los límites del Estado. Son morales, materiales, internacionales o nacionales. Vuelvo a repetir. Estos grupos de presión son aquellos que se desarrollan su acción dentro de los límites del Estado. Morales, materiales, internacionales o nacionales. Nacionales. Exactamente, muy bien. Muchas gracias, Maday. Son nacionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una barrera que es, nada más podemos trabajar hasta dentro de un estado. ¿Por qué? Porque como no tenemos ni visa ni pasaporte, no podemos ir a las Naciones Unidas sin visa ni pasaporte. ¿Ok? Pero entonces, nada más son nacionales. Estos grupos de presión ejercen su acción traspasando los límites de un estado, morales, materiales, nacionales e internacionales. Si los grupos de presión anteriores nada más podían llegar hasta nuestro estado, de sur a norte, estos grupos de presión van a pasar los límites. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son grupos internacionales. ¿Ok? Son grupos internacionales. Dice, estos grupos de presión tienen funciones filantrópicas o culturales. Estos grupos de presión tienen funciones filantrópicas o culturales, internacionales, materiales, nacionales o morales. Todo lo que Morales. exactamente, todo lo que se dedique a la filantropía, a lo cultural, siempre va a ser algo moral. ¿Okay? Algo que queremos hacer moralmente. ¿Por qué? Ya sea por un bienestar de una ecología, de preservar un monumento o algo que tenga que ver con cultura. Entonces, va a ser moral. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estos grupos tienen un carácter financiero.
van a manejar las finanzas en nuestros países. Van a ser internacionales, van a ser nacionales, morales o material. Estos grupos tienen el carácter de mover dinero, de financiarnos. Entonces, por lo tanto, no pueden ser internacionales, no pueden ser nacionales, material, moral. En este caso sería Material. material, exactamente. ¿Por qué? Porque van detrás de algo que tenga que ver con las finanzas, es algo material, ¿ok? Algo económico. Muy bien, gracias. Estos grupos de presión en su búsqueda de su propio, son en su búsqueda de su propio interés. Pueden ser internacionales, pueden ser directos, indirectos o moral. Los grupos de presión en búsqueda de su propio interés. Internacionales no son, indirectos tampoco, moral mucho menos. ¿Por qué? Porque van tras de un interés propio, van a ser directos, ¿ok? Los grupos de presión van a ser directos. ¿Por qué? Porque van tras un propio interés, algo que les va a ayudar a ellos, ya sea que los escuchen, ya sea que les den, pero va a ser directo. Entonces son directos los grupos de presión. A ver, el grupo de choque es contratado por personal del gobierno para generar conflictos entre los grupos. ¿Es falso o es verdadero? Falso, No. ¿no? Los grupos de choque es contratado por personal del gobierno. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que nos contrató el gobierno ¿para qué? Para hacer toda una revuelta, como por ejemplo la marcha que tuvimos apenas de la mujer, ¿ok? La marcha que tuvimos de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente marchó sin ningún problema, pero siempre hay pequeños grupos que paga el gobierno. ¿Para qué? Para que vean que las marchas no son tan buenas como uno piensa. Pues para que hagan todo un revuelo ahí y se hagan notar. Desgraciadamente, todo lo malo se ve opacado por todo lo bueno, se ve opacado por todo lo malo que hacen. Los miles de mujeres que se manifestaron de manera correcta, se ve opacado por 3 mujeres que estuvieron haciendo, no sé, desmán, o estuvieron pintando, o estuvieron agrediendo a la policía. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Esas noticias son las que venden. Destrucción, todo eso es lo que vende en las noticias. Entonces, por lo tanto, todo lo bueno que hicieron se ve opacado por 3 personas que estuvieron haciendo desmán. Entonces, sí son grupos contratados por el gobierno. ¿Para qué? Para desviar realmente lo que significaba la marcha. Ah, profe, hablando de eso, entonces de eso se trata, por ejemplo, lo que dijo el presidente acerca de la marcha que va a haber de los militares, a favor de los militares, donde él dice que no es bueno porque pueden haber quienes hagan disturbios, pero la que él convocó, o sea, esa sí fue una manifestación pacífica. Exactamente. Desgraciadamente te digo, lo que vende es todo lo malo. Entonces, si no hay disturbios, no hay marchas. Es como en el fútbol, si no escuchamos de que se pelearon los futbolistas o de que hubieron desmanes entre las gradas, no es un partido, no nos sentimos a gusto. Es exactamente lo mismo. Si los militares van a marchar para pedir mejorías para ellos, de antemano el gobierno, el presidente dijo, ¿sabes qué? Mi marcha va a ser limpia, mi marcha va a ser tranquila, mi marcha va a ser por una causa. Si de ahí los opositores les pagan a las personas para hacer todo un caos, esa ya no es responsabilidad de nosotros. Se les están pagando ¿para qué? Para que generen violencia, pero ese no va a ser problema de nosotros. Por eso lo avisó con tiempo López Obrador. ¿Para qué? Para que no
vaya a haber confusiones, pero sí, exactamente de eso se trata. ¿Ok? A ver, otra pregunta. ¿El grupo de presión trabaja de la misma forma que un grupo de choque? ¿El grupo de presión trabaja de la misma forma que un grupo de choque? ¿Es falso o es verdadero? A ver, coméntenme. Supongo que es falso, porque no se supone que un grupo de presión es un grupo organizado y un grupo de choque, pues no. Exactamente, es falso. Un grupo de presión es una manifestación, es un pedir. Estamos pidiendo algo, un grupo de presión. Estamos presionando, llámese al gobierno, llámese a nuestros patrones, llámese a nuestros jefes, llámense a nuestra comunidad, pero estás pidiendo algo para un bienestar, y un grupo de choque lo único que quiere hacer es manifestarse de la peor manera. ¿Para qué? Para llamar la atención. Pero sí, exactamente, es totalmente falso. Es totalmente falso. Esta forma de presión constituye el mecanismo más contrario al ordinario jurídico. Esta forma de presión constituye el mecanismo más contrario al ordinario. Puede ser la fuerza, la intimidación, la persuasión o la corrupción. Esta forma de presión constituye mecanismo más contrario al ordinario jurídico. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que los grupos de presión, ¿por qué van? Para pedir algo. Pero ¿cuál sería lo contrario? Puede ser intimidación, persuasión, fuerza o corrupción. Ya, es la corrupción, ¿no? Exactamente, eso es la corrupción, eso es lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo, es la corrupción, es algo totalmente diferente a lo que estamos haciendo. Muy bien, exactamente, esa es la respuesta, es la corrupción. Esta forma de presión lleva aparejada una amenaza, velada o abierta, del uso o la fuerza o de no colaboración del gobierno. ¿Ok? Puede ser la corrupción, la fuerza, la intimidación o la persuasión. Ya vimos cuál es lo contrario, es la corrupción. Entonces sería una intimidación. Por eso dice que lleva aparejada una amenaza, velada o abierta, del uso o la fuerza con la colaboración del gobierno. ¿Ok? Es la intimidación, eso es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que hace la policía para cuando hay grupos de presión? Intimidan. ¿Para qué? Para despejar. Eso es lo que ellos van a hacer, van a intimidar. ¿Ok? Ellos van a intimidar. Dice, estos grupos de presión ponen al servicio de otros grupos su influencia a cambio de una remuneración, a cambio de un pago. Son los internacionales, los morales, los directos o los indirectos. Estos grupos de presión ponen al servicio de otros grupos su influencia a cambio de una remuneración, a cambio de un pago. ¿Ok? ¿Cuáles son? Son los indirectos. ¿Por qué? ¿Por qué son indirectos? Porque de ellos no son, ellos de estos grupos indirectos no son la idea de ir a presionar al gobierno. Realmente ellos no tienen nada que pedir, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando haces un pequeño grupo de presión, va muy poquita gente, pues en ese momento pagas a personas indirectas para que llegue mucho mayor gente. No saben ni qué están peleando. La verdad no tienen ni idea qué están peleando, pero como ya les pagaron, pues hacer bola.
¿Sale? Son grupos de presiones indirectos. Otra preguntita. Asociación o grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos. ¿Qué puede ser? Puede ser un grupo de choque, puede ser un grupo organizado, un autocontrol soberano o un grupo de presión. Asociaciones o grupos organizados de personas o instituciones que manifiestan deseos consistentes o intereses comunes a sus integrantes. Son grupos de presión. Esos son los grupos de presión, son los que están asociados o tienen un grupo organizado de personas. Acuérdense que pueden ser de personas o de instituciones que manifiesten deseos, intereses, ¿okay? Que tengan todos ese mismo interés común para llegar a un arreglo o para pedir algo. Son los grupos de presión. Es una de las características de los grupos de presión. ¿Ok? Ser soberano, ser autocontrol, tener un autocontrol, ser un grupo desorganizado o ser un grupo organizado. Son grupos organizados. ¿Ok? Son aquellos cuya razón de ser para constituirse es ejercer presión a los pudientes. Son aquellos cuya razón de ser para constituirse es ejercer presión a los pudientes. Grupos de presión parciales, grupos de presión exclusivos, grupos de presión públicos o ninguno de los anteriores. Son grupos de presión exclusivos. ¿Okay? Son aquellos cuya razón de ser para constituirse es ejercer presión. Los pudientes son grupos de presión parciales, grupos de presión exclusivos, grupos de presión públicos. Son grupos de presión exclusivos. ¿Okay? Son aquellos creados para momentos específicos o como instrumentos adicionales. Grupos de presión parciales, grupos de presión exclusivos, grupos de presión públicos o grupos de presión promocionales. Grupos de presión parciales, grupos de presión exclusivos, públicos o parciales. ¿Cuál es la pregunta? Que son aquellos creados para momentos específicos o como instrumento adicional. Son los grupos de presión parciales. ¿Ok? Grupos de presión parciales. Dice, son aquellos que tienen por objeto promover un ideal. Son aquellos que tienen por objeto promover un ideal. Van a promover algo, bueno, creo que ya le habíamos dicho esa pregunta, son los promocionales. Bien, bien, chicas, pues más o menos esas son algunas preguntas de lo que va a venir en el examen. Realmente tenemos que trabajar con esas preguntas. ¿Para qué? Para tener nuestro temario un poco más abierto y poder contestar de la manera correcta nuestro examen.
¿ok? Acuérdense de las fechas importantes. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder Porfirio Díaz? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder el PRI? ¿Ok? ¿Quién fue el presidente que ordenó la matanza del 68? Todos esos tipos de preguntas pueden venir en su examen, pero de todos modos tenemos que estudiarlas, chicas, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo en particular? Chicas, No, profe, todo está bien. ¿todo bien? ¿Seguro? Bien. Traten de echarle ganas a su examen, toda la suerte del mundo, todo lo que vimos en todo lo que estuvimos viendo a través de las clases, todo viene de las diapositivas que están arriba en plataforma y que les mandé todas las preguntas vienen de ahí, todas las preguntas las saqué de ahí, ¿ok? Nada más, ahorita dimos un pequeño repaso, realmente sí saben de lo que están hablando, nada más hay que ponernos a estudiar, ¿ok? ¿Ok, chicas? Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿Nada? No, ¿Segura? sí. No sé la compañera, pero aquí sí todo bien. Ok. Vamos a dejarle compartir. Ok. Gracias, Madaí. Gracias, Areli. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Ya les subí de todos modos la clase de repaso del examen para si la gustan ver. Del día 11 no viene más que esto, lo que estuvimos viendo ahorita para sus exámenes, ¿ok? Y ya saben, en obligaciones, el examen de obligaciones, pues viene exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, pues que tengan una excelente mañana, échenle todas las ganas del mundo y nos vemos en un ratito. Bonita mañana. Gracias, profe, igualmente. Bye. Nos vemos, bye.